Bienvenidos entonces a esta serie de charlas o de clases de introducción a la Cábala. Esta es la clase número 1. Lo que nos sucedía y la razón por la cual empezamos a dar estas clases es porque mucha gente nos pedía dónde se podía estudiar Cábala o esta sabiduría ancestral. Y nosotros siempre recomendábamos a alguna gente, pero lo que siempre veíamos es que generalmente la mayoría, no todos, pero la mayoría de la gente que dictaba cursos de Cábala estaban como volcados a alguna religión determinada, o bien la religión judía, o bien lo que es la religión judeomesiánica. Y desde nuestro punto de vista, ¿sí?, la Cábala es una sabiduría ancestral y se eleva más allá de cualquier religión. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la Cábala. Y lo primero que tenemos que entender, después vamos a ir desarrollando todo esto, así que tranquilos que todos los conocimientos van a llegar en su momento. Pero lo primero que tenemos que saber es que la Cábala, ¿sí?, es una sabiduría ancestral. Ahora vamos a hablar de lo que es una sabiduría ancestral, pero es una sabiduría ancestral de origen hebreo. Y todo lo que es el mundo hebreo, ¿sí?, es como las raíces de todo lo que es la cultura occidental. Y cuando hablamos de la cultura occidental, hablamos de todo lo que son los orígenes judeocristianos, ¿sí? Todos aquellos que somos o descendientes de cristianos o de judíos, ¿sí?, podemos decir que nuestra sabiduría ancestral originaria es este mundo hebreo, esta corriente esotérica que es la Cábala. Cuando hablamos de esoterismo no estamos hablando de algo, porque uno a veces tiende a asociar lo esotérico con todo lo mágico y oscuro. No, esotérico es lo que no se ve, ¿sí? De alguna manera, cuando hablamos de Cábala, hablamos de mundo energético, ¿sí? Y cómo podemos justamente unir este mundo energético con este mundo físico. De eso se trata la Cábala. Y la Cábala entonces es una de las sabidurías ancestrales más antiguas, pero sobre todo de las que se tiene más información, ¿sí? Por eso hay tantas cosas escritas a través de la Cábala. Y la Cábala, ¿sí?, tiene varios textos sagrados en los cuales se basa. Esto es importante porque, por ejemplo, aquellos que estudian Cábala y son judíos, nada más se centran en los textos sagrados judíos como el Zohar, como el Antiguo Testamento, también llamado Torá, etc. Los judeos, los que son judío-cristianos o judeo-mesiánicos, ¿sí?, toman para el estudio de la Cábala tanto el Antiguo Testamento, también el Zohar, ya vamos a hablar de lo que es este libro, y además el Nuevo Testamento. Y hay otra gente que toma también los llamados textos apócrifos. Bueno, nosotros tomamos todo. Y no vamos a tomar solamente textos de origen hebreo, ¿sí?, judíos o cristianos, sino que también les vamos a ir mostrando cómo otras sabidurías ancestrales repiten exactamente lo mismo que repite la Cábala. Pero entonces lo que vamos a tratar de ver, ¿sí?, es, además de algunos conceptos, es ver cómo la Cábala, ¿sí?, y sobre todo a través de lo que nosotros conocemos como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que nos parece que son cuentos infantiles, a veces inocentes, a veces raros, porque no entendemos, en realidad allí hay unos secretos ocultos maravillosos, son maravillosas guías metafísicas para nuestro despertar espiritual. ¿Qué es el despertar espiritual? Porque finalmente el objetivo de estudiar Cábala es
el despertar espiritual, ¿sí? Porque muchos se habla del despertar espiritual, pero cuando nosotros hablamos del despertar espiritual, hablamos de sentirnos la mayor cantidad del tiempo posible en estado de abundancia. ¿Qué quiere decir estado de abundancia? Es sentir ni más ni menos que no te falta nada, que todo es perfecto como es poder mirar al pasado y ver todas las cosas que nos han sucedido en el pasado, por ahí algunas negativas, verlas como positivas, porque finalmente si yo me siento bien hoy, aquí y ahora, eso significa que todo lo que me sucedió atrás, ¿sí?, en el pasado, me sirvió para poder llegar al aquí y el ahora. Y entonces lo que la Cábala, ¿sí?, nos enseña, o la guía que resulta la Cábala, finalmente, es para poder empezar a materializar, a crear, ¿sí?, a materializar aquello que deseamos. Ese es el objetivo de la Cábala, que vos puedas, o que tú puedas, materializar aquello que desees, aquello que crees, cómo hacer un puente entre las imágenes mentales y el mundo físico, cuál es la conexión. Y para eso, ¿sí?, es muy importante entender cómo funciona el universo, ¿sí? Para esto es muy importante, este va a ser nuestro amigo permanente, el árbol de la vida. Le vamos a dedicar clases especiales, ¿sí? Este es el árbol de la vida, representa todo el universo, no solamente el mundo físico. Miren, el mundo físico es solamente esto, el resto es todo el mundo energético, pero necesito poder entender esto y necesito poder entender cómo funciona este universo para poder yo materializar lo que deseo. Y lo que es importante, lo que decíamos de la Cábala, ¿sí?, es que en esta nueva etapa de la humanidad, en este nuevo mundo, en esta nueva energía en la que vivimos, ¿sí?, la Cábala y cualquier sabiduría ancestral, ¿sí?, tiene que posibilitar a todos, ¿sí?, sin distinción ni de credo, ni de religión, ni de cultura, porque una sabiduría ancestral se eleva por encima de todos estos frascos, de todas estas cajas, ¿sí?, que la podamos aplicar en la vida diaria. El objetivo de estas charlas, de estas clases, es que vos puedas practicar y confirmar en tu vida diaria todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Bien, ¿te parece? Avancemos entonces en esta clase o charla de Cábala. ¿A quiénes está dirigida la Cábala? ¿Sí? Muy importante saber a quién está dirigida la Cábala. Entonces, ¿a quién está dirigida la Cábala? Para poder responder esta pregunta, tomamos a nuestro amigo, el árbol de la vida, ¿sí? Y volvemos a esto. Decíamos que el árbol de la vida representa después lo vamos a tratar en detalle, representa todo el universo. Pero, para que vayan sabiendo, esta esfera, llamada también Sefirot, o este planeta, o este mundo, o este círculo, como quieran llamarlo, ¿sí?, se llama Malkut. Y Malkut representa todo lo que es el mundo físico, todo el mundo de la 3D, no solamente la Tierra, los astros en su versión física, todo esto representa Malkut. Fíjense todo lo que falta. Por eso se dice que el mundo físico en Kabbalah representa solamente el 1% de la realidad o del universo. Pero lo que nos dice la Kabbalah, ¿sí?, es que para poder adentrarnos en el mundo energético, en el otro 99%, primero tenemos que haber conquistado el mundo físico. Bien, ¿qué significa entonces conquistar el mundo físico? Porque de alguna manera la Cábala está destinada a aquellos que han conquistado el mundo físico. Por eso, antes, ¿sí?, la Cábala estaba destinada, se decía que se podía, primero, antes la Cábala era solamente para los hombres. No nos extrañemos porque los últimos miles de años han sido dictados por el patriarcado, ¿sí?
algo muy absurdo, pero bueno, así funcionaba. Entonces estaba dictado solamente para los hombres y que tuviesen hijos, ¿sí? Porque eso también forma parte de conquistar el mundo físico según la Cábala, y aquellos que tenían 40, después de los 40 años. Si ustedes tienen en cuenta de que el promedio de vida en el siglo XIX era 45 años, imagínense hace 2000, 3000 años, poca gente tenía 40 años, porque uno empezaba a estudiar Cábala, ¿sí? Casi un poquito antes de morir. Ahora la cosa ha cambiado y la Cábala, con la globalización de la información y todo eso, está destinada a todo el mundo. Se ha producido una apertura del conocimiento. Pero bueno, ¿cómo saber si vos o tú ya has conquistado el mundo físico? Entonces te voy a empezar a dar alguna data para ver si aplica. Si esto no aplica para ti o para vos, podés dejar este video y terminar de conquistar el mundo físico, ¿sí? Si seguís pensando en que lo material, ¿sí? Si seguís pensando en que lo material es lo más importante para tu vida o para dejarle a tus hijos, esta clase o esta charla de Cábala no es para vos. Si seguís, si tu satisfacción viene de ostentar delante de los demás poder o dinero o cosas materiales, esto no es para vos. Si sos hombre, ¿sí? O si sos mujer y pensás que las mayores satisfacciones de tu vida las tenés cuando lográs conquistar a una mujer, si sos muy mujeriego o muy hombreriega, ¿sí? Tampoco esta clase es para vos. Si para vos el ego, ¿sí? El ego es lo único que vale en la vida, la fuerza es lo único que vale en la vida, si pensás que para poder ascender en esta vida tenés que andar pisándole la cabeza a los demás, la Cábala todavía no es para vos, ¿sí? Ahora, si te cansaste, ¿sí? Si te cansaste de todo lo que el mundo físico te da, ¿sí? De todos los deseos a corto plazo, ¿sí? Adrenalina, miedo, melancolía, euforia, sexo, si te cansaste de esos placeres, si te das cuenta que eso ya no te llena más, ¿sí? Y que finalmente el mundo físico tiene poco para ofrecerte y necesitas algo más espiritual, algo que no lo podés explicar, pero necesitas que tu alma empiece a llenarse, entonces ya conquistaste el mundo físico y estás preparado o preparada para empezar a estudiar Cábala, ¿sí? O cualquier otra sabiduría ancestral. Entonces para vos sí está dirigida la Cábala si ya el mundo físico no tiene más nada que ofrecerte, ¿sí? Y que empezás a necesitar algo más. Entonces sí está destinada para vos. Entonces vamos a hablar ahora de la Cábala como sabiduría ancestral. ¿Qué es una sabiduría ancestral? Vamos a tratar de explicar esto porque ahora tenemos tiempo, nos vamos a tomar el tiempo de entender cada uno de los conceptos. Voy a estudiar Cábala, ¿sí? Entonces voy a estudiar una sabiduría ancestral, necesito saber qué es una sabiduría ancestral. O sea, lo que sí entiendo es que una sabiduría ancestral es algo que es atemporal. Quiere decir que una frase, ¿sí? ¿Vieron esas frases que nos repiten, que se vienen repitiendo? ¿Sí? Una frase de una sabiduría ancestral es una frase que uno tiene la traza de que se vino diciendo hace miles de años y que esa frase sigue aplicando hoy, ¿sí? En la actualidad, en pleno siglo XXI. Por ejemplo, como es arriba, es abajo. Eso es una frase de la sabiduría ancestral. Lo que no se repara, se repite. Son frases que se vienen repitiendo hace miles de años y que todavía hoy tienen toda la vigencia porque son atemporales. Entonces,
Para entender, sabemos que hay distintos tipos de sabiduría ancestrales. Está la cábala, está el sufismo, está el taoísmo, está la sabiduría de los pueblos originarios, los toltecas, los mayas. Hay bastantes sabidurías ancestrales. Pero para que entiendas un poquito más, ¿sí?, tenés que entender de que la luz, ¿sí?, mirá esta imagen, ¿ves? La luz pasa a través del cristal y se transforma en distintos colores. Esta luz, ¿sí?, es de alguna manera la luz de la fuente, la luz divina, es la luz que te va a permitir poder justamente sentirte lleno, sentirte abundante. ¿Sí? Es la luz que te va a permitir y que te permite, cuando aprendes a conocerla y a manejarla, a materializar todo aquello que necesitas, o que deseas, o que imaginas. Y este cristal, ¿sí?, representa de alguna manera al humano, al ser humano en sus distintas culturas. Entonces, según el ser humano en sus distintas culturas, sus distintos idiomas, sus distintas maneras de interpretar esa luz, salen distintos colores, ¿sí? Cada uno de estos colores es la cábala, el sufismo, pero finalmente lo único que hacen es traducir a su manera particular la misma luz, ¿sí? Por eso, cuando uno estudia distintas sabidurías ancestrales, uno se da cuenta que finalmente la energía de lo que dicen es exactamente lo mismo, solamente que se utilizan o distintas metáforas o distintas palabras, ¿sí?, para poder explicar o tratar de explicar la misma luz. Eso es la sabiduría ancestral. Nosotros nos vamos a concentrar en la sabiduría ancestral de la cábala, pero si te llama la atención cualquier otra sabiduría ancestral, la egipcia también, o la árabe, como dijimos, adelante, adelante con cualquiera de esas, y ten en cuenta, para saber si estás frente a una sabiduría ancestral, esto que te dije de la temporalidad, ¿sí? La sabiduría ancestral tiende a unificar todo, ¿sí?, no a separar. Si una sabiduría ancestral te prohíbe cosas, chécalo, míralo bien, porque la sabiduría ancestral tiende a unificar. Por eso no hay ningún problema de que practiques ninguna religión, ninguna creencia, que hagas reiki, cristiano, judío, evangélico. Lo que hagas no debería interferir entre la sabiduría ancestral y vos, o entre la sabiduría ancestral y tú. Acuérdate eso, ¿ok? Bien, ¿continuamos? ¿Listos? Vamos. La cábala, ¿sí?, también lo llaman el lenguaje de las ramas, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué lo llaman el lenguaje de las ramas? Por esto, mira bien esto, ¿sí? ¿Ves? Es un árbol que está al revés. Las raíces, ¿sí?, están arriba, y arriba siempre en cábala lo visualizamos como, ¿sí?, el mundo energético. Y el abajo, ¿sí?, lo visualizamos como el mundo físico. En realidad no es que existe arriba y abajo, ¿sí? Lo que estamos hablando son de distintos planos, pero nuestros antiguos, ¿sí?, era difícil poder entender o poder explicarle a otro que se trataba de distintos planos, entonces hablaban de mundos de arriba, o sea, el mundo energético, y mundos de abajo, o sea, el mundo físico. Entonces, lo que tenés que entender, o lo que tienes que entender, es que el mundo físico, ¿sí?, para modificar el mundo físico, o sea, para poder asegurarme que el mundo físico me dé los frutos que yo necesito, tengo que aprender, primero, conocer el mundo energético, o sea, el mundo de las raíces, ¿sí?, para después, justamente, poder aprender a que, para poder modificar mi mundo físico, que es el mundo de las ramas, ¿sí?, o el de los frutos, tengo que saber tocar acá, en las raíces,
¿sí? Porque solamente tocando las raíces, modificando las raíces, consolidando las raíces, es que mi mundo físico empieza a florecer de la manera en que yo quiero. Esto es un concepto muy, muy importante porque hay veces, ¿sí? Y la mayoría de las veces, tenemos la tendencia a pensar de que los problemas del mundo físico, ¿sí? Los problemas de la Malkut, del mundo físico, se solucionan exclusivamente en el mundo físico. Y ahí es donde no entendemos la sabiduría ancestral. Parte de los mundos físicos, de los problemas del mundo físico, sí, es verdad, algo en el mundo físico hay que tocar, pero no es la parte más importante. La parte más importante es el mundo energético. Es acá donde yo tengo que saber qué botón tengo que tocar para que se me manifieste en el mundo físico lo que estoy necesitando, ¿sí? Entonces, tengo que ser permanentemente consciente de esta relación, ¿sí? De este lenguaje de las ramas, porque a menudo nos van sucediendo cosas en el mundo físico y nosotros las llamamos o suerte, o mala suerte, o casualidad, ¿sí? Pero en realidad, ¿sí? Lo que estamos hablando, ¿sí? Es de causas y consecuencias. Por eso otra manera de ver el mundo energético en Kabbalah lo llaman el mundo de las causas y el mundo físico lo llaman el mundo de las consecuencias. Entonces, si yo quiero cambiar una consecuencia, voy a tener que empezar a generar mis propias causas. Por eso se dice en Kabbalah de que el secreto de la abundancia es ser una persona que esté en la acción y no en la reacción. Aquellas personas que no entienden esto están siempre en el mundo físico reaccionando, ¿sí? A las vicisitudes del mundo energético. Pero si yo aprendo, y de esto se trata la Cábala, a tocar el mundo de las causas o el mundo de las raíces o el mundo energético, voy a empezar a yo mismo, empezar de a poquito, no es instantáneo, a poder co-crear los frutos y las ramas que yo quiero o las consecuencias que yo quiero, porque voy a aprender a tocar las causas y a modificar y a crear causas para tener las consecuencias que yo necesito. Esto es básico, entender este esquema, ¿sí? Entender de que estudiar Cábala es empezar justamente, y lo que más, esto también es importante, la Cábala, ¿sí? Ustedes me pueden decir, Damián, bueno, ¿cuándo estoy haciendo Cábala? ¿Sí? ¿Cuándo es que estoy practicando la Cábala? ¿O cuándo hago Cábala? Les voy a decir una noticia, no sé si les va a gustar, pero mientras ustedes ven este video no están haciendo Cábala, porque la Cábala se vive. Ahora lo que estamos haciendo es alimentando el intelecto, alimentando lo que se llama la binaj, el intelecto. La Cábala es todo, el intelecto es una pequeña parte. Entonces, chequen en su vida cotidiana las cosas que le van pasando y piensen, ¿sí?, cuál sería la manera de poder modificar esta consecuencia, ¿sí? ¿Qué deberían hacer? Por ejemplo, si yo tengo una discusión con alguien, ¿sí?, por supuesto, tal vez me tenga que juntar a hablar con esta persona, ¿sí? Pero lo más importante, ¿sí?, es que voy a tener que, para poder solucionar una relación con alguien, voy a también tener que tocar el mundo energético, hablar con su ser superior, ver si no hay una relación kármica, un lazo kármico, energías que están impidiendo que esa relación pueda fluir. O sea, hay que estudiar y practicar de manera constante. Bueno, seguimos avanzando. Adelante, Rocinante. Entonces, bien,
Decíamos al principio de que la cábala se trata de, entre otras cosas, de saber extraer de los textos sagrados, ¿sí?, secretos, ocultos, que no hemos visto, ¿sí? Una de las primeras cosas que llaman la atención en el Antiguo Testamento, y que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿sí?, es el tema de que nos dicen como que uno de los objetivos, ¿sí?, que le dicen al ser humano, ¿sí?, es que se tiene que parecer lo más posible a la divinidad, porque fuimos creados a imagen y semejanza de la divinidad. El árbol de la vida representa a la divinidad. Después aquí nos vamos a dar cuenta que falta otra cosita más, que es la divinidad completa. Pero sigamos avanzando, ¿sí? Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, ¿sí?, es que nos dicen, ok, se tienen que parecer a la divinidad, ¿sí? Y a mí lo que siempre me llamó la atención es que la divinidad, el Dios de la Cábala, ¿sí?, el Dios de la Biblia, tenía y tiene, porque acuérdense que todo es circular, es atemporal, ¿sí?, el pasado, presente y futuro es una invención humana, ¿sí?, es algo únicamente de la 3D, de la Malkut, ¿sí? Acá es en el único mundo en donde existe el tiempo y el espacio. Y a mí una de las cosas que me llamaba la atención, ¿sí?, es que Dios, la fuente, tenía un jardín, ¿sí?, el jardín del Edén. ¿Nunca le llamó la atención eso de qué significa tener un jardín? Y si Dios tenía un jardín, ¿sí?, y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, lo que nos están diciendo y lo que nos están dando a entender es que nosotros también deberíamos tener nuestro jardín, ¿sí? ¿Qué es nuestro jardín? ¿Qué es nuestro pedazo de Edén? Es un lugar del cual nosotros seamos el Dios. Quiere decir, de un lugar del cual nosotros podamos disponer de lo que va y de lo que no va, ¿sí? En lo posible, estaría bueno, ¿sí?, que vos te preguntes, ¿tenés un jardín? O sea, puede ser ideal, seas que tengas un pedacito de verde en algún lado del cual vos te ocupes, ¿sí? Porque el concepto de jardinero es muy cabalístico, porque ¿qué hace un jardinero? Un jardinero siembra, ¿sí? Y eso es muy importante. Sembrar es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora a través de esta clase, es de sembrar. Estamos sembrando nuestro espíritu, ¿sí? Y vos, en un jardín, tenés que sembrar, ¿sí? Tenés que plantar arbolitos, etc. Y también, ¿sí?, tenés que aprender a sacar las malas hierbas, ¿sí? Dentro de nuestra vida, de nuestro cotidiano, tenemos malas hierbas, todos tenemos malas hierbas, y sacarse las malas hierbas es un trabajo constante, porque es importante entender que cuando vos tenés un jardín, el sembrar es constante, el sacar las malas hierbas del jardín es constante, y después viene el tercer paso, que es muy importante en un jardín, que es saber contemplar. Contemplar lo que has creado, ¿sí? Entonces, hacete esta pregunta. ¿Querés practicar de la mejor manera posible la cábala? Tenés tu propio espacio, tu propio jardín. ¿No tenés un jardín? Unas macetas. Pero practicá a diario. Sembrar, ¿sí?, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, lo que vos puedas, pero practicá la jardinería de manera consciente, ¿sí? Porque en una jardinería uno necesita arrancar y a veces uno tiene que hacer algunos sacrificios, ¿sí? Porque algunas plantitas, uno prefiere unas plantitas a otras, entonces las tiene que arrancar. Y tiene que arrancarlas de manera amorosa,
tiene que poner límites cuando algunas plantas se quieren exceder de un espacio, tiene que tener responsabilidad, tiene que regar, ¿sí? El agua, lo vamos a ver en Kabbalah, y la lluvia es siempre una bendición porque representa la sabiduría. Pero plantéate esto del jardín, ¿sí? Es un buen comienzo para empezar a estudiar Kabbalah. Dedícate a tener un espacio en el que vos seas el dueño, puede ser o toda tu casa más el jardín, o el jardín solo, o tu habitación, lo que vos quieras, pero que vos puedas contemplarlo, y que para que lo puedas contemplar te tiene que gustar, porque el único responsable de ese espacio, ¿sí?, eres tú. Y si no tienes tu Edén, entonces no estás siendo hecho a semejanza del Creador, porque necesitas tener tu espacio. No hablamos ni de tamaño ni de nada, pero un espacio en donde vos estés realizando estas acciones: sembrar, sacar las malas hierbas, ¿sí?, y contemplarlo aunque sea 5, 10 minutos, ¿sí? Y algunos me dicen: Damián, no tengo tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo para tener un jardín? Un pequeño espacio, una maceta, ¿sí?, aunque sea una sola planta, y agarrás esas tijeritas de podar bien finitas y vas haciendo un bonsái. Si no tenés espacio para hacer un jardín, trabajá con un bonsái, porque en un bonsái es lo mismo. Vas sembrando, ¿sí?, porque vas dejando ramitas que crezcan, sacás otras ramitas, impedís y contemplás. Es muy importante esta acción del jardinero: sembrar, sacar las malas hierbas y contemplar. Y si pensás que no tenés tiempo para poder hacer esta acción de jardinería, de tener tu propio Edén, entonces no mires este video, porque este video te está sacando tiempo para algo tal vez mucho más interesante, que es vivir la Cábala, vivir esta sabiduría ancestral. Y cuando vos vivís, ¿sí?, cuando vos hacés jardinería, vas a ver que trabajás espiritualmente, porque tenés la impresión de no hacer nada. Y es lo que a veces nos pasa cuando meditamos: pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Pero plantéatelo: ¿cuál es tu Edén? ¿Cuál es tu jardincito? ¿Cuál es ese pedacito de tierra del cual vos sos el Dios y del cual te sentís orgulloso? Porque Dios se sintió orgulloso de su jardín, de su creación, ¿sí? Y el cual vos contemples. Y cuando digas: tengo que sacar esto, tengo que poner esto. La jardinería es extraordinaria herramienta de crecimiento espiritual. Se los súper recomiendo. El tema del jardín, ¿sí?, en Cábala, ¿sí?, es fundamental. Fundamental porque fíjense que el jardín, ¿sí?, el jardín del Edén, en Cábala y en hebreo se dice Pardes. Pardes literalmente en hebreo quiere decir huerta, ¿sí? Y de ahí, miren, fíjense, Pardes. ¿Qué les suena esa palabra? Pardes. Paradise, ¿sí? De ahí viene la palabra paraíso, ¿sí? Y el concepto de Pardes es muy importante. Decíamos que el concepto de Pardes, del huerto, de este jardín del Edén, cabalísticamente es muy importante. Hay como un cuentito cabalístico que dice que 4 sabios entraron al Pardes, ¿sí? Estos cuatro sabios, ¿sí?, cuando entran al Pardes, el Pardes representa esta entrada que uno hace al mundo energético, cuando uno descubre la existencia de este mundo energético, cuando uno se destapa del velo, cuando uno se despierta y empieza a querer alimentarse de todo este contenido. Entonces dice que la leyenda cuenta que el primero
vio el Pardes y murió. El segundo observó y terminó loco. El tercero dice el cuento cabalístico que se volvió hereje. Y solamente el cuarto, ¿sí? Todos tienen nombre pero no los quiero complicar, pudo salir en paz. Entonces, ¿qué nos quiere decir este cuento del Pardes? Para entender este cuento, tenemos que tener en cuenta que la palabra Pardes, P-R-D-S, ¿sí? Pardes, que significa huerto, prado, ¿sí? Cada inicial, la P, la R, la D y la S, hacen como referencia a las distintas maneras que uno tiene de poder leer los textos sagrados, por ejemplo, la Biblia. La palabra, la P de Pardes, es como el primer nivel, ¿sí?, de entendimiento, que se llama Pshat, que es lo más simple, que es el relato literal de la Biblia, ¿sí? Es como el cuentito infantil que uno lee y que lo lee como un cuento, como uno lee un cuento, como uno escucha una historia, no ve nada detrás de eso, es todo lo superficial, ¿sí? Esa es la P. Por eso la primera persona se muere, ¿sí? ¿Por qué se dice que la primera persona muere? Porque la primera persona que se queda solamente con ese entendimiento de lo literal, ¿sí?, no puede despertar. Entonces es como una forma de muerte, de a poquito se va muriendo, ¿sí? Entonces la Pshat es, la P, la Pshat, es el relato literal, ¿sí?, de todo lo que es la Biblia. La otra, la R de Remés, ¿sí?, es como, se quiere decir, acuérdense, después lo vamos a ver, pero hay como varias palabras, pero tiene que ver algo como insinuación, como una pista de que hay algo detrás de esto, ¿sí? Por ejemplo, en el cuento de Abraham, cuando nos dice que Abraham estaba en la casa de sus padres a los 75 años, uno dice, hay algo raro, ¿sí? Es como, son cosas como que a uno no le cierran mucho. O cuando, por ejemplo, vemos que leemos en la Biblia que Dios se enoja, que Dios es celoso, que Dios tiene... Sí, son cosas que a uno no le cierran, y ese es el segundo nivel, que es la insinuación, ¿sí? Es la insinuación. Por eso el segundo que entra y se queda solamente en este nivel de insinuación es que se vuelve loco, porque ¿qué pasa acá? No entiendo. Entonces le entra un cortocircuito y es la insinuación. Por eso es el segundo sabio que entra y se vuelve loco. El tercero, ¿sí?, que es la D, Pardes, el D, ¿sí?, tiene que ver con lo que se llama el drash, que es el verbo exigir, ¿sí?, que es aquella persona que empieza a decir, no, aquí voy a investigar porque hay otras cosas que están ocultas, ya se da cuenta de que ahí hay un poder, ¿sí? Y que esto es el drash porque te exige porque uno empieza a poder, como decíamos, materializar, ¿sí?, algunas cosas, pero si uno no está preparado para esto, ¿sí?, uno empieza a utilizar estas energías, es como que la energía te posee a vos, es como que el conocimiento te manipula. Es como cuando hablamos de sexualidad, decimos descubrir la verdadera sexualidad y energía sexual es que vos utilices la sexualidad y que la sexualidad no te utilice a vos. Que vos puedas utilizar este contenido y que este contenido no te utilice a vos. Eso es el tercer nivel. Por eso se dice que se volvió hereje o pagano, porque lo superó, ¿sí? Lo superó, y el egoísmo, cuando uno no está preparado, ¿sí? Por eso siempre se dice de que es importante empezar a trabajar el ego,
en esto, porque si uno empieza a adquirir conocimientos metafísicos o esotéricos, pero no está trabajando el ego, ¿sí? Uno se queda solamente en este tercer nivel, que es el drash. Y finalmente, perdes. Ya vimos la P, la R, la D y ahora la S. La S viene la palabra sod. Sod en hebreo quiere decir oculto o misterio, ¿sí? Y justamente es cuando uno, es como cuando uno descubre que finalmente todo en su totalidad a la cábala, ¿sí? A esta sabiduría ancestral, cuando uno empieza a descubrir los misterios, es cuando uno se da cuenta de que finalmente esto que se dice, todo es uno, todo tiene que ver con todo, no existe la dualidad. Cuando uno realmente empieza a sentirse bien y a poder asimilar estos conocimientos, es cuando uno entra en el último nivel de la cábala, que es el Sod. Fíjense todo lo místico y lo metafísico que hay alrededor de la palabra Pardes, que es lo que conocemos como el jardín del Edén o como el huerto sagrado, ¿sí? Muy importante entonces entender todo esto. Bien, aquí estamos terminando nuestra primera clase o nuestra primera charla. La podés ver cuantas veces necesitas, porque cada vez uno va descubriendo cosas nuevas. Cualquier comentario nos escribís, estamos a total disposición y ojalá que te haya gustado, y te digo hasta la clase siguiente.